¿Sabías que desde 1995 tú y todos los mexicanos están pagando una deuda que le pertenecía a bancos privados? Aeroméxico, Telmex, Fundidora Monterrey, Altos Hornos de México, todas estas empresas solían ser de propiedad pública, pero todo cambió cuando Carlos Salinas llegó a la silla presidencial en 1988. De acuerdo con las investigaciones, aparte de estas empresas, 18 bancos que hasta entonces pertenecían al Estado fueron entregados a empresarios privados que casualmente guardaban una relación de amistad muy estrecha con altos funcionarios del gobierno en turno, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfin, Somex y Comermex. Gracias a esta privatización, el gobierno mexicano podría competir mejor con los mercados internacionales. Bueno, al menos eso era lo que afirmaba el secretario de Hacienda de aquel entonces, quien dijo que los recursos de las instituciones financieras podrían ser mejor aprovechados para beneficiar la situación del país al ser manejados de manera privada. Estas afirmaciones causaron que en general estos intercambios fueran bien recibidos por gran parte de la población mexicana, aunque claro, nunca mencionaron que esto haría que 23 familias se convirtieran en millonarias a costa de que la mayoría de habitantes fueran afectados por la gran crisis, y que aparte de todo, estos intercambios se harían al borde de la ilegalidad. Para empezar, estas instituciones fueron prácticamente regaladas. El presidente Salinas afirmó que había vendido estas empresas en una subasta que había recaudado 39,000 millones de pesos. Este dinero se iba a destinar a un fondo de contingencia para tomar medidas que frenaran y redujeran la deuda del país, pero en los años siguientes se descubrió que en realidad ese dinero jamás existió, y es que estos empresarios que adquirieron estos grandes bancos no contaban con fondos suficientes para hacer transacciones de esa magnitud, así que estas ventas en subastas en realidad solo eran simulaciones de préstamos entre ellos mismos para asegurarse de que estas instituciones financieras quedaran a su cargo. Pero lo peor apenas estaba comenzando. Estos bancos comenzaron a dar créditos a prácticamente cualquier persona que los pidiera. El problema es que las tasas de intereses eran demasiado altas, pero las personas no dudaban en pedirlas, ya que la deuda externa del país era tan alta que la crisis ya les estaba afectando los bolsillos, así que preferían tener ese dinero aunque quedaran endeudados. Ante la incertidumbre económica, el gobierno acordó un fondo de ahorro seguro para que todas las personas pudieran guardar su dinero sin ningún tipo de riesgo, pero precisamente fue ese fondo el que causó la deuda que tú, tus hijos y tus nietos seguirán pagando durante toda la vida, el llamado FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Era un mecanismo que protegía a las personas en caso de que los bancos perdieran liquidez, es decir, en caso de que se fueran a la quiebra o que perdieran tu dinero. Claro, el que una persona pierda todos sus ahorros a causa de que un banco se quede en la ruina se puede evitar con un simple seguro internacional bancario, pero contratarlos significaría que los bancos tendrían que presentar comprobantes de ingresos que aseguraran sus fondos, cosa que ninguno de esos nuevos bancos privatizados tenían. Pero a pesar de no tener fondos, estas instituciones financieras comenzaron a otorgar préstamos millonarios a grandes empresarios para protegerlos de la situación económica. ¿Y de dónde provenían los fondos de estos préstamos? Pues muchos medios aseguran que de las cuentas bancarias de todas las personas que confiaban su dinero a estas instituciones. Aparte de todo, en ese entonces el tipo de cambio del peso mexicano estaba respaldado por algo llamado banda cambiaría, es decir, el Banco de México marcaba este valor basado en el flujo de dinero que entraba del extranjero. El problema es que Estados Unidos comenzó a sospechar de los actos que realizaban los bancos mexicanos y decidieron simplemente frenar el flujo de dólares que llegaban al país. Por supuesto que esto afectó a los nuevos bancos del país, pero eso no impidió que los préstamos millonarios respaldados por los ahorros de los habitantes se siguieran autorizando. Y es que tanto el gobierno como estos entes financieros sabían que cuando todo esto explotara podrían ocupar el dinero que las personas habían confiado en su FOBAPROA para respaldarse. Aún así, el presidente Salinas se negaba a ajustar el peso a su valuación real, pues un anuncio de devaluación significaría el fin de sus prestaciones políticas para que triunfara su sucesor al cargo, Ernesto Zedillo. Aunque una vez que Zedillo se convirtió en mandatario, advirtió que el peso ya no se encontraría marcado por esta banda cambiaría, sino por la oferta-demanda real del mercado internacional. Algunos aseguran que este anuncio no era más que un aviso a los empresarios millonarios para que cambiaran su dinero a dólares y no se vieran afectados por la inminente devaluación. Inevitablemente, la gran farsa del FOBAPROA llegó a su fin. La devaluación llegó y los nuevos bancos privados anunciaron una deuda millonaria por haber inflado sus fondos para dar préstamos a los grandes empresarios. Y para subsidiar y ayudar a pagar esa deuda de los bancos, el presidente Zedillo activó el FOBAPROA. De la noche
a la mañana, los ahorros de millones de mexicanos que habían confiado en este fondo seguro habían desaparecido y habían sido destinados para salvar a estas instituciones. Pero ni siquiera el fondo del Fobaproa fue suficiente para pagar la deuda de 552,300 millones de pesos que estos nuevos bancos habían dejado. Esta deuda equivalía al 11% de toda la economía mexicana de aquel entonces, y en lugar de que los bancos se encargaran de pagarlo, el gobierno anunció un plan de rescate bancario con el que convertirían esta deuda privada en pública, y no solo destinarían los fondos del Fobaproa, sino también fondos públicos. Es decir, gran parte de los impuestos que pagan los contribuyentes del país hasta el día de hoy siguen siendo destinados para cubrir esta deuda y salvar a estos bancos. 14 de los 18 bancos que se beneficiaron terminaron declarándose en bancarrota, pero aún existen 4 de estos que siguen funcionando: Bancomer, Banamex, Vital y Banorte. Miles de mexicanos salieron a la calle a protestar ante estos hechos, aunque claro, los reportes oficiales dijeron que todo se encontraba bajo control y que el hacer pública una deuda que pertenecía al sector privado era necesario para frenar una crisis económica aún más grande que la que sacudió al país durante los 90s. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que lo que hicieron estos mandatarios fue realmente necesario?